Hoy sale a aullar Ernesto Fárez Santoscoy, sin lugar a dudas, ¿verdad, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, ¿ustedes qué tal? Muy buenos días Entonces, a algún todos. ritual aprovechando la luna llena, se presta así como para hacer algún ritual. Realmente no. El gobierno hizo un ritual ayer, llevó a la gente del Zócalo, vino gente de diversos puntos del país a conocer el Zócalo capitalino. Conozca el Zócalo capitalino, además le damos a usted una torta, un boing, una gelatina, un changuis, ¿no? Una camiseta, Una camiseta una y su gorra. banderita. La gorra, sí, la gorra. Sí, sí va a ser de gorra, por supuesto. Y la gorra. ¿Tú no fuiste a festejar los 100 primeros días? No fui requerido. Y si hubiera sido requerido, hubiera sido. Fue muy sentido. No. Pues, no, claro, porque sabían que no ibas a ir. A ver, ¿qué calificación le pondrías a la doctora Chainbaum? 7. ¿7? Qué generoso, ha sido el más generoso. No, hubo uno de 8. ¿7? Ujú. Sí, A ver. hay cosas que se ve que le está echando ganitas y hay otras cosas que No, bueno, dices, qué no. barbaridad. 15, 35. Ahorita te saco Entonces tú, a ver, por ejemplo, no sé si quieras hablar de eso específicamente, pero a ver, te escuchamos. Bueno, pues tratando de hacer un balance de los primeros 100 días. Eh, bueno, la verdad es que la tiene bastante complicada, ¿Qué? Sí, ¿no? De sí, sí. entrada se ve que más de la mitad del gabinete no fue puesto por ella, sino que fue impuesto, ¿no? Pues ya de entrada ahí, si no te dejan poner a tu gente, ¿qué haces? ¿No? Sí, por supuesto. Luego, pues tampoco te dejaron poner tu agenda Bueno, para iniciar tu gobierno, sino que te pusieron una agenda legislativa de destrucción institucional, donde sí se le vieron las ganas de defender, ¿no? Por ejemplo, eh, con las reformas constitucionales al Poder Judicial, sí dijo claramente antes de tomar posesión, antes de que iniciara este, este periodo ordinario de sesiones del Congreso, 1 de septiembre hasta diciembre, que había que darle espacio a esa iniciativa, que había que analizarla bien, y después también salió a decir que había que eh, seguir todo el procedimiento al pie de la letra y no saltarse pasos, porque pues, después podría ser cuestión. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que no le hicieron caso, ¿no? No le hicieron caso ni siquiera para, ella quería poner a una candidata para la Comisión de Derechos Humanos, el Congreso no le hizo caso. O sea, el Congreso tiene otro dueño y actúa a voluntad del otro dueño. Entonces, la verdad es que la ha tenido bastante complicada. Sí, la ha sí. tenido bastante complicada. Entonces, ante esto, bueno, ¿qué balance puedes hacer? Bueno, pues lo que ha intentado hacer bien, pues ahí va, ¿no? Este, sí hay una reducción en la inflación, por ejemplo. En los últimos meses De se hecho, logró, ¿se le podemos atribuir al gobierno federal o tendremos que atribuírselo al Banco de México? es una combinación de O una cosas, parte, una combinación, sí, tienes razón. no nada más, no nada más gobierno federal y Banco de México, sino también elementos externos. Pero sí bajó la inflación al 4.21, la subyacente incluso al 6.63, si bien subió en diciembre, la subyacente, bueno, pero de todos modos está prácticamente dentro de la meta de Banco de México, que es el rango entre el 3 al 4%, la subyacente, ¿no? Sí. En segundo lugar, nos parece que sí ha habido algunos resultados en algunos indicadores económicos que pues, le corresponden a su periodo, ya a su periodo. Por ejemplo, sí se está logrando un récord en la producción automotriz, que creció alrededor de 5% y más o menos en el mismo porcentaje creció también la exportación automotriz y hay todavía un porcentaje mayor en la venta de automóviles internos que no ha bajado. O sea, es otra cuestión, puede estar dentro de su periodo.
aunque pues bien a bien no puedes atribuir que ese logro es totalmente por ella, porque pues, al final es más de 35 años de integración comercial con Estados Unidos Claro. y un mercado norteamericano que sigue a todo lo que va. Por cierto, digo, la cifra que salió el viernes, ya no pudimos comentar aquí, de empleo, otra vez más de 200,000 puestos de trabajo creados el mes pasado en Estados Unidos, pues está diciendo, no es aterrizaje forzoso, ni recesión ni aterrizaje forzoso, es bonanza económica con la Sí. que termina el señor Biden su gris periodo, ¿no? pero con bonanza económica. Y esa bonanza económica, pues obviamente que ayuda al sector exportador mexicano, ¿no? Eh, reservas internacionales terminan en máximo también. El año 228,700. Pero el 3 de enero ya traemos 229,000 millones de dólares, la cifra de reservas internacionales más alta de la En toda la historia. historia. Así es. Las remesas, que tampoco son una cosa que se puede atribuir al gobierno, totalmente exógena, pero también están terminando en máximos históricos. Calculo que en el año pasado se deben de haber acumulado 65,000 millones de dólares de remesas familiares, recursos que mandaron nuestros compatriotas principalmente de Estados Unidos hacia sus familias en México y que pues, ayuda al mercado interno de manera muy 60 y- importante. Es 65,000. 65,000. 59,000 son a noviembre, esas son cifras ya reportadas. Es fácil que se haya Sí, dado una cifra sí, cercana a los 65,000 millones de sí, dólares el año pasado, y eso es 6% del PIB nada más, ¿no? Muy alto. sí, caray. Bueno, y del lado negativo que tenemos, número uno, la destrucción del marco institucional que, Hijo, que hizo el Congreso y que ella al final, secuestrada por las circunstancias, pero pues le está tocando en su periodo. Es un crimen de Estado, ¿no? sí, caray. Eh, yo te diría ese es el punto más negativo. Eh, y bueno, pues hay otros puntos que también están ahí, que es pues, el incremento del salario me parece también desmedido y va a generar inflación, ¿no? Y entonces, bueno, estamos configurando un marco hacia una recesión. Es probable que la cifra de PIB al cuarto trimestre Sí, está dentro de los 100 días, sea negativo, ¿eh? sí, Estancamiento o negativo. La contracción del empleo en diciembre, más de 400,000 plazas 405 en mil el empleados. IMSS, Sí, en el IMSS se desapareció, ¿no? Entonces, sí hay del lado negativo, pues, sobre todo en contra de la superestructura del país, que es el marco institucional, y también en materia de actividad económica, en negativo. Y una de las principales causas de esa contracción es la desconfianza. La otra causa está heredando la señora Sheinbaum un retraso de pago a proveedores por parte del Estado mexicano en su conjunto. Estoy hablando de Pemex, son por lo menos 26,000 millones de dólares. CFE, se habla de por ahí de cerca de 80,000 millones de pesos o 100,000 millones de pesos también de retraso. El IMSS, el ISSSTE, pero también los gobiernos estatales, porque hubo periodos en los que le exentaron a Pemex de impuestos, de pago de impuestos, y quien sufrió las consecuencias son los gobiernos de los estados que se quedaron sin participaciones federales completas por esto. Y entonces, a su vez, los gobiernos de los estados también están con una cartera de cuentas por pagar a proveedores vencida muy alta. Calculamos que deben ser por lo menos 800,000 millones de pesos de adeudos a proveedores, y eso genera una cadena de impagos que a su vez pues, genera una caída en el consumo, en la actividad económica, en la inversión. sí. Eduardo. Pues qué terrible. Mira, me sigue pareciendo
aunque muy objetiva tu balance, muy objetivo tu balance, me acaba pareciendo, pues quizá muy objetiva, muy generosa tu calificación. Eh, yo espero que le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien, nos va bien a todos, o no nos va mal al menos, ¿no? Sí. Pero yo creo que las cosas, ya ves, Werner, ¿cómo se llama Martín Berner. Martín Werner está hablando lo que tú aquí has dicho desde mediados del año pasado. Economía mexicana en 2025 puede caer en recesión. Y ya no es el único señor Martín Berner o Bolsa América, sino que también veo a los economistas de Citigroup que están planteando un crecimiento del 0.3. Ya, pues ya es ese estancamiento. Quiere decir que hay un periodo de recesión. Lo que dijeron en la reunión del ITAM, ellos es que sí están esperando cuarto trimestre negativo, primer trimestre negativo, cuarto trimestre de este año, perdón, del Sí, 24, sí, y primer trimestre de, pues sí. del Una, 2025 en negativo, y una- entonces dicen hay recesión técnica, dicen sí, pues ya serían optimisticamente. dos Ah, trimestres consecutivos exacto. con Eso un, dice Citigroup, ¿no? Eh, pues bueno, sí, ya son varios que se están agregando al grupo de los que están viendo que sí está encontrando una ligera recesión. No es la crisis hipotecaria, ya, no es la crisis de la pandemia, no. No es la crisis del 95, ¿no? no, Cuando muy tronó distinta, el sí. sistema financiero mexicano. No, no es de esa magnitud. Es algo parecido a lo que tuvimos a principios del sexenio pasado, el año 2019, que simplemente con la decisión de cancelar el aeropuerto previo a tomar posesión, generó una incertidumbre tal Claro. que provocó que la economía mexicana se precipitara hacia una Ahora, te voy a decir una cosa. recesión de inicio de sexenio. Si Sí, vemos de inicios a inicios, este inicio es más complicado que el inicio de López Obrador, porque con López mucho, Obrador mucho más complicado. había guardados, había Un muchos, nivel de deuda mucho menor. no había que hacer, iniciar el gobierno con un recorte presupuestal porque tenías que cumplir con un déficit. Había un marco Pemex estaba en otras institucional, condiciones. Sí, 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 sí. marco institucional, digamos, una constitución que había tenido reformas profundas, que Sí, claro. abría, por ejemplo, al sector privado la energía, entonces había un boom de inversiones en energía. Todo eso hoy no está Ya no hay. presente, al contrario, o sea, se agotaron los márgenes de mano. Oye, rápido, en 30 segundos, el público pide una plática, un taller así breve sobre tus expectativas económicas 2025. Si pudieras concedernos ese, Sí, como no, podríamos fijar la fecha el último jueves, por ejemplo, de enero, el último jueves de enero. Va, sale, está. Último jueves de enero. en la tarde, Sí, a las 6. 6 de la tarde, vía Ok, remota, sí. con todo gusto. Va a ser cobrado en los términos que estaba el año pasado porque la patria está muy pobre. Y es muy interesante, digamos, ya esa fecha, ya para entonces, el 20 de enero, Ya tendrá Trump ahí. arriba el Sí. señor Trump y ya habrá emitido decretos por aquí y Ya por allá. sabremos. Órale. Sale. Muy Ernesto, un bien, abrazo, como siempre. Ya sabes que igualmente, estamos al pendiente, ¿eh? sí, sí, muchísimas gracias.